La idea de la clase de hoy es demostrarles cómo pueden utilizar ArchiCAD para diagramar una infografía. Sin embargo, queremos recordarles que tienen abierta la opción de trabajar con otros programas. ArchiCAD no es un programa pensado para hacer infografías. Creemos que tiene capacidades suficientes, pero hay otros programas que son mucho más eficientes. Sin embargo, frente al reto de tener que aprender algo, nos parece más práctico que aprendan ArchiCAD, que lo van a utilizar en el último módulo. Entonces, empecemos por definir algunos conceptos sobre infografía. La etimología de la palabra infografía es la unión de info más grafía, información gráfica. Información generada por computadora. El origen de la infografía es cuando se produce el desarrollo de los sistemas gráficos en las computadoras personales que hace posible la generación de gráficos en los medios masivos de comunicación, en particular los diarios y revistas, y eso, digamos allá en los años 80, eso genera todo un nuevo movimiento de gráficos dentro de los impresos que se denominan infografía. ¿Qué es una infografía? Es una ilustración de alto impacto visual producida con técnicas digitales, que tiene un relato gráfico que interpreta el contenido de una nota periodística o texto informativo. Si nosotros consideramos el proceso de diseño y vemos el tipo de documentación que se genera en los diferentes momentos, vamos a poder distinguir dos tipos de gráficos, básicamente. Los gráficos técnicos y las infografías. Vamos a identificar como infografía al documento gráfico del proceso proyectual destinado a comunicar ideas arquitectónicas con propósitos persuasivos, o sea, la aprobación de la idea arquitectónica. A diferencia de la documentación técnica, la infografía lo que busca es obtener la aceptación del comitente. Eso nos permite distinguir algunas características entre lo que es la infografía y la documentación técnica. Por ejemplo, el lenguaje dentro de una documentación técnica será algo técnico y riguroso. Ustedes cuando hagan planos de electricidad, planos de instalaciones, van a utilizar incluso códigos que son específicamente para la disciplina. Y además van a tener que ser muy rigurosos porque es una documentación con la cual se va a construir. En cambio, en la infografía se va a utilizar un lenguaje más laxo y figurativo. ¿Qué tipo de contenido se trata de expresar con la documentación técnica? Lo objetivo y cuantitativo. Acotamos, decimos esto es una pared de tales características. En cambio, en la infografía lo que nos interesa es expresar lo subjetivo y cualitativo, lo que está referido con lo perceptual. Lo que tratamos de hacer es cualificar la arquitectura, mostrar cuáles son sus virtudes, cuáles son las ideas principales. Desde el punto de vista del propósito, bueno, la documentación técnica tiene que informar las condiciones objetivas y cuantitativas. En cambio, la infografía lo que busca es la percepción, producir una valoración positiva por parte del comitente o el que vea la infografía. Y desde el punto de vista de la técnica, nosotros vamos a tener sistemas específicos para la parte técnica, donde están los sistemas BIM que vamos a utilizar nosotros, y sistemas específicos para el diseño gráfico. Como le decíamos al comienzo, vamos a utilizar los sistemas BIM en reemplazo, entre comillas, no porque sea lo mejor, sino porque nos parecía más práctico para aquellos que tengan que aprender un programa nuevo. Ejemplos de infografía. Como ustedes verán, en general, lo que se trata acá es de mostrar una idea, se lo resalta, no siempre es una representación fotorrealística, muchas veces entra lo subjetivo, incluso con combinación de expresiones que son contrastantes, como en el caso de abajo, bosquejos. Todo depende de cuál sea el propósito de la infografía. En general van a ver láminas que no están organizadas tradicionalmente como las documentaciones técnicas con rótulos rígidos y con numeraciones y con divisiones ortogonales, sino más bien una diagramación continua, un sentido de unidad. En particular, siempre uno busca tratar de que haya un tema principal dentro de la lámina. Ustedes pueden observar cómo a la izquierda acá está un primer plano de una vista perceptual de lo que es el edificio y después se utiliza otro sector para focalizar la información en aspectos más concretos, más específicos. Siempre, en general, las infografías hay alguna vista perceptual porque justamente lo que se trata de hacer es expresar cómo se ve ese edificio. Acá tenemos varias infografías juntas y esto orientado a la parte de modelado complejo, en algunos casos modelado paramétrico. Bueno, ustedes van a ver que en general las infografías tienen
una especie de yuxtaposición de relatos. Hay una primera idea, generalmente priorizada, en general es una visión perspectivada del objeto, la visión perceptual, y en otros lugares aparecen otros elementos formando subsistemas semánticos donde se describen ciertos aspectos del edificio. Vamos a partir de la maqueta que dejó Keiko, ya se hizo la asignación de materiales y ahora lo que vamos a hacer es simular la generación de una infografía. Lo primero que necesitamos para definir la infografía es saber qué es lo que tenemos que hacer, qué nos piden y cuál es el propósito. Vamos a suponer que nos piden una lámina A1 vertical, como el caso de ustedes, que tenga un rótulo libre y en el rótulo identifique la fase de la materia, modelado 3D, técnicas digitales 2, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, los nombres de los grupos de alumnos, y como elementos de la infografía, el concepto arquitectónico, el esquema de implantación del edificio en el contexto, y cuando hablamos de esquema nos estamos refiriendo también a un esquema expresivo que trata de establecer las relaciones del edificio con el contexto, la morfogénesis del edificio, si es que existe o si es que es significativa, planimetría del edificio y una perspectiva. El listado que le vamos a pedir a ustedes incorpora algunos elementos más. Yo he tomado una versión simplificada porque si no se hacía muy tediosa y compleja la lámina. Entonces, en base a esto y en base al conocimiento de que es una infografía para técnicas digitales donde ustedes tienen que mostrar su trabajo, vamos a empezar a buscar ideas de qué es lo que podemos mostrar. Entonces voy a partir de la base de que voy a estructurar mi infografía sobre una gran perspectiva peatonal sobre la cual voy a coordinar la otra información. Entonces, podemos empezar a buscar alguna perspectiva que nos parezca interesante. Supongamos un segundo que esta sea una perspectiva que nos parece aceptable. Quizá debería ser un poquito más baja. Entonces, podríamos suponer que tomamos como base esta perspectiva y que a partir de esto me quiero imaginar cómo podríamos armar la infografía. Entonces, podríamos agarrar y decir, bueno, supongamos que ubiquemos nuestra lámina así, donde yo puedo encuadrar las perspectivas, donde yo quiero trabajar con, voy a exagerar acá porque ya me pasé un poquito, quiero trabajar con esta línea de perspectiva y con estas otras líneas de perspectiva para dar una sensación bien perspectivada del objeto. Voy a ubicar acá arriba el rótulo y voy a utilizar estos otros lugares para incorporar otros elementos en otra escala. Entonces, supongamos por un segundo de que esa es la idea de la infografía. Ya sabemos que es un desastre gráfico, no importa. Esto nos va a permitir tener una idea de cuáles son los elementos que tenemos que generar nada más. Lo que vamos a hacer es empezar a generar las vistas que vamos a utilizar. Y para poder hacer eso necesitamos saber qué tamaño en píxeles necesitamos para la primera perspectiva. Nosotros acá a la izquierda tenemos lo que es la vista actual y a la derecha tenemos lo que sería lo que vamos a utilizar. A diferencia de la clase pasada, para simplificar un poco el cálculo, lo vamos a hacer sobre la vertical de la imagen. Entonces, en este caso, nosotros cuando ingresemos el comando para capturar la imagen, nos va a reportar Rhino que la altura de la ventana es de 872 píxeles. Por otro lado, nosotros queremos introducir esa imagen en una lámina 1 para calcular la cantidad de píxeles que yo necesito en esta lámina. Lo que tengo que hacer es utilizar esta fórmula que me dice la cantidad de píxeles de la lámina en vertical, porque estamos trabajando en la vertical, yo lo puedo hacer sobre la horizontal o sobre la vertical. Va a ser igual a la media de la imagen en centímetros dividido en 2,54, que me lo pasa a pulgadas, y eso multiplicado por la resolución deseada que hemos dicho que íbamos a trabajar con 96 dpi. Entonces,
para calcular el factor de escala al cual tenemos que someter esta vista, podemos dividir la cantidad de píxeles que tiene la lámina sobre la cantidad de píxeles de la ventana y ese resultado me da 3,5. Utilizando esas operaciones o operaciones similares que dependerán del tipo de vista que ustedes necesitan, pueden calcular la cantidad de píxeles con las cuales generar la vista. Entonces venimos de nuevo a la vista, vamos a ingresar el comando, capturar vista en archivo, nos pide el nombre del archivo, hacemos clic en examinar y vamos a seleccionar, hay dos opciones, JPG y PNG. Yo les había sugerido trabajar con PNG porque tiene la ventaja de que tiene compresión sin pérdida de calidad. Adicionalmente, no lo había explicitado la vez pasada, pero sí es importante, la opción de PNG nos permite trabajar con fondo transparente. Entonces, en este caso, como ya estamos pensando en hacer una yuxtaposición de elementos y en esa yuxtaposición vamos a necesitar poner objetos por arriba o por debajo, vamos a optar por la opción de fondo transparente. Entonces le voy a poner el nombre que quiero, imagen, lo que sea, voy a elegir el formato, PNG, activo el fondo transparente, pongo guardar y en las opciones que me muestra ahora voy a elegir escala y voy a ingresar el valor que he calculado. Yo no lo voy a hacer ahora porque ya tengo generadas las imágenes, pero con ese procedimiento ustedes pueden ir generando todas las imágenes. Un pequeño comentario con respecto al concepto del fondo transparente. El fondo transparente significa que sobre los 3 canales tradicionales RGB se agrega un cuarto canal que se denomina canal alfa. Ese canal alfa es un valor de 0 a 255 que me permite establecer el nivel de transparencia de cada píxel. No solamente tengo un fondo transparente como sería en el caso de los GIF animados o los GIF, sino que además tengo un degradé de transparencia desde lo que es la transparencia del fondo y el objeto, lo cual me permite en general insertar el objeto sobre un fondo de cualquier color sin que tenga el perímetro ese de puntitos blancos. Si bien Archicad hace la transparencia, no llega a reproducir la parte difusa que hay entre el objeto y el fondo. Este tipo de detalles lo tenemos que tener en consideración. Hay dos formas de superarlo. Uno es simplemente aumentar la resolución para que se disminuya la cantidad de puntitos y otro es trabajar sobre un fondo que sea similar al fondo con el cual se generó la imagen. En este caso la imagen se generó sobre un fondo blanco, lo cual hace que los puntos del borde sean blancos. Si yo esto lo pongo sobre un objeto blanco, no hay ningún problema, como se ve acá. Si lo pongo sobre un fondo oscuro, sí se nota. Bueno, siguiendo en Rhino, vamos a exportar vistas, los frentes y los laterales, la parte de planimetría, que en el caso de la vez pasada lo hicimos todo con generación 2D, ahora lo vamos a hacer con render. Acá en las capas, desactivar el entorno, liberar únicamente lo que es el edificio y a partir de esto generar vistas renderizadas de los laterales y la planta. Con el mismo procedimiento de recién, considerando que estas ventanas son más chicas, pero que además lo vamos a incorporar en un tamaño menor. Ya cuando vean la infografía se van a dar cuenta de la diferencia. Aparte de eso, vamos a generar para el esquema de implantación en contexto un 2D de lo que sería la planta. Para eso pueden utilizar el comando acotación generar dibujo 2D. Seleccionamos todo. No sé por qué me demora seleccionar. La vez pasada lo hemos hecho generando 4 vistas. Si yo quiero generar una sola vista, en este caso podríamos utilizar el plano C actual. Lo que va a hacer es hacer una proyección sobre planta. Y lo generamos de la misma forma. Lo que sí les quería mostrar es un pequeño problema que existen en esta forma de generar la información. Si ustedes ven una generación de planos 2D en Rhino, van a ver que aparece una serie de líneas entrecortadas, en algunos casos incorrectas. Bueno, ese es un problema que tiene Rhino para generar planimetrías vectoriales a partir de objetos en 3D. Y es un problema que lo vamos a transmitir después a Archicad. Pero en general ese problema se debe a errores en la geometría, errores que muchas veces son generados por el mismo Rhino.
y otras veces son por operaciones incorrectas que ustedes realizan. Si ustedes quieren tener una idea de dónde van a tener problemas, pueden venir acá en análisis, diagnóstico, seleccionar objetos erróneos y van a ver que se van a seleccionar todos los objetos que tienen problemas en la geometría. Es muy probable que cuando ustedes hagan la generación de las vistas 2D, esos elementos sean los que generen problemas en los bordes y además esos elementos son los que les van a generar problemas cuando importen en ArchiCAD. Lamentablemente, la superación de este problema está muy por encima de lo que es el objetivo de este curso, así que lo que vamos a hacer es simplemente ignorar estos errores momentáneamente. Necesitaríamos un curso de modelado mucho más intenso y extendido para poder solucionar esos problemas de modelado.